buenos días, Dios los bendiga. Bueno, vamos a culminar esta semana que ha sido muy hermosa, llena de muchas sorpresas. Con el Señor siempre hay sorpresas y todo obra para bien para los que amamos a Dios. Y ayer mencionábamos de peligrosamente engañados. ¿Por qué? Porque está muy claro que no necesitamos más reglas para merecer la salvación. Ya hemos visto que nuestra vida está llena de pecado y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y no importa cuántas veces lavemos nuestro cuerpo en el río, o recemos, o hagamos algún rito o procedimiento, no importa cuántos pasos demos en algún sendero, cuántas personas necesitadas ayudemos, y por más intentos que hagamos de hacer oraciones correctas, de repetir las palabras acertadas, de cantar los cantos que toquen el corazón de Dios, de hacer las ofrendas que creemos que son las convenientes, de vivir la vida correcta, no podemos esconder el mal que está entretejido tan profundamente en nuestro corazón. Nuestra mayor necesidad no es seguir intentando, nuestra mayor necesidad es un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Jesús no vino para que viviéramos una vida de religión superficial. Él vino para que recibiéramos vida nueva por medio de la regeneración sobrenatural. ¿Cuál es la diferencia? La religión superficial consiste simplemente en creer ciertas verdades y hacer ciertas cosas. Y como hemos visto al analizar ciertas creencias, ese tipo de religión superficial se ha generalizado hoy en el mundo, pero también abundaba en el mundo de Jesús. Pensemos en la conversación con Nicodemo, un líder del pueblo judío del primer siglo. Nicodemo era como muchos cristianos practicantes de hoy. Tenía una medida de fe y de respeto por Jesús y regía su vida según los mandamientos de las Escrituras. Oraba y participaba en la adoración. Leía e incluso enseñaba la Biblia. Llevaba una vida buena, moral, decente. Era un ejemplo para otros. Más aún, hacía todas esas cosas en un esfuerzo por honrar a Dios. Todo estaba bien exteriormente, pero interiormente algo andaba mal. A pesar de todas las religiones o cosas religiosas que hacía, Nicodemo carecía de vida espiritual. Ahora yo te pregunto, ¿te has sentido tú alguna vez así? ¿Alguna vez has sentido que tu cristianismo no consiste en otra cosa que en una lista de verdades para creer, de cosas para hacer, de casilleros que llenar para obtener la aprobación de Dios? En sus esfuerzos por orar, leer la Biblia, dar y servir en la iglesia, ¿alguna vez has tenido la sensación de que nunca haces lo suficiente? Como el personaje que trata de mantener todo tipo de platos girando en el aire al mismo tiempo para entretener a su público, como cuando vamos al circo. ¿Alguna vez te has sentido cansado de tratar de agradar a Dios con tu actuación? O sea, en definitiva, ¿sientes que tu fe consiste solamente en obligaciones sin ningún placer? Bueno, déjame decirte que esa es la maldición de la religión superficial. El continuo intento de hacer cosas exteriores sin la transformación interna. La religión superficial es cuando buscas ser piadoso, sometiéndote a reglas y normas externas y acomodándote a patrones de conducta impuestos por la sociedad cristiana que has elegido y en la que esperas que te consideren aceptable. Y de esa manera perpetúas la costumbre de practicar la religión con el esfuerzo de la carne. Y en la búsqueda misma de la rectitud cometes idolatría al honrar al cristianismo más que a Cristo. En rebeldía a la palabra de Dios, la mente de Dios, la voluntad de Dios y el juicio de Dios, los hombres y las mujeres en todas partes tienden a dedicar a Dios lo que Dios mismo condena,
la energía de la carne. No hay nada más repugnante y patético que la carne tratando de ser santa. Por eso necesitamos un nuevo corazón. Ese es el título de hoy, un nuevo corazón. ¿Cómo le respondió Jesús? ¿O cómo respondió Jesús a la religión superficial de Nicodemo? Le dijo muy claramente en Juan 3, del 3 al 5, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y unos versículos más adelante, elaboró la idea diciendo, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. ¿Qué significa esto? Aquí Jesús hace referencia a una promesa que Dios le había hecho a su pueblo por medio del profeta Ezequiel cientos de años antes de su conversión con Nicodemo. En Ezequiel 36, Dios le dijo a su pueblo, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ezequiel 36, del 25 al 28. Ahora, ¿sí captaste la relación entre nacer del agua y del Espíritu? Jesús está señalando la promesa de Dios de dar a su pueblo un corazón nuevo. Ese corazón nuevo primero debe estar limpio de pecado. Lavaré su inmundicia. Dios habló de manera similar por medio del profeta Jeremías, prometiendo a su pueblo, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. En Jeremías 31, 33 al 34. Y eso es precisamente lo que vino a hacer Jesús. El Nuevo Testamento anuncia su venida diciendo que salvará a su pueblo de sus pecados. En Mateo 4:21. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús por primera vez, exclama y dice en Juan 1:29, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La figura de Dios lavando el pecado de su pueblo abunda en las Escrituras. Dios dice en Isaías 1:18, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Y David también ora diciendo en el Salmo 51:2, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Estas figuras del Antiguo Testamento nos dan un anticipo del perdón que finalmente viene por medio de Cristo en el Nuevo Testamento. Hablando con personas cuya vida estaba cargada de pecado, Pablo dice en 1 Corintios 6:11, fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y Juan también escribe en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa limpieza no es un regalo de Dios que no se basa en absoluto en nuestro mérito propio, sino en la misericordia, en la gracia de Dios. En palabras de Pablo, en Tito 3, del 4 al 5, dice, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo.
El claro mensaje de la Biblia es que no hay nada que podamos hacer para que nuestro corazón esté limpio delante de un Dios santo. Podemos trabajar duro, orar fervientemente, dar extravagantemente y amar sacrificialmente, pero nuestro corazón seguirá teñido de pecado. Es por eso que la Biblia enseña que la fe en Cristo es el único camino a la salvación del pecado. La fe es el antitrabajo, es la conciencia de que no hay nada que se pueda hacer salvo confiar en lo que ya ha sido hecho en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. La fe es la comprensión de que obtener el agrado de Dios jamás dependerá de nuestro desempeño frente a Él. Por el contrario, el hecho de que Dios se complazca en nosotros se basa siempre en el desempeño de Cristo por nosotros. La invitación es muy clara. Ven a Cristo y Él limpiará tu corazón. Escucha la verdad del Evangelio. No necesitamos trabajar para lavar nuestro pecado. Al abandonar el pecado y confiar en Jesús, recibimos un corazón nuevo y limpio. Y Dios, en su gracia, no vuelve a recordar nuestro pecado. Una vez escuché la historia de un inglés que compró un Rolls Royce, un carro lujoso, y la publicidad afirmaba que jamás fallaría. Y este hombre compró el coche a un precio muy alto, con la seguridad que le daban al comprarlo y la publicidad, que jamás fallaría. Y un día lo estaba manejando cuando, para su sorpresa, dejó de caminar y estaba lejos del lugar donde lo había comprado. Así que llamó a la agencia del Rolls Royce y dijo: amigo, ¿conoce el coche que nunca falla? Bueno, pues dejó de funcionar. Inmediatamente enviaron a un mecánico de Rolls Royce por helicóptero al lugar donde estaba detenido el vehículo. El coche quedó reparado y el dueño siguió su viaje. Y naturalmente el hombre esperaba recibir una cuenta de Rolls Royce. Estaba claro que la provisión de ese servicio les habría costado caro. Porque no es frecuente que un mecánico vuele, y sobre todo en helicóptero, donde uno tiene el auto descompuesto. Y él quería liquidar cuanto antes la deuda, de manera que cuando unas semanas más tarde la cuenta no había llegado, el hombre volvió a llamar a Rolls Royce y dijo: quiero pagar la cuenta por la reparación del coche, quiero terminar con ese asunto. Y los vendedores de Rolls Royce le respondieron: señor, lo lamentamos enormemente, pero no tenemos absolutamente ningún registro de que su vehículo haya tenido algún problema. El que entendió, entendió. Pensemos en esta maravilla. A todo el que viene a Cristo y recibe un corazón nuevo, el Dios del universo lo mira y le dice: no tengo absolutamente ningún registro de que algo haya andado mal en su vida. Quiero preguntarte, ¿cuál crees tú que es nuestra mayor necesidad? Te lo diré de nuevo. ¿Cuál crees tú que es nuestra mayor necesidad? Esta es la buena noticia del reino y satisface la mayor necesidad de nuestra vida. Por medio de Jesús, Dios perdona nuestro pecado y nos reconcilia con Él. Sin embargo, si no tenemos cuidado, podemos dejar de lado esa buena noticia de Dios e ignorar nuestra mayor necesidad. Hoy, en todo el mundo, la gente identifica el Evangelio de Jesucristo con la sanidad física, la prosperidad económica, el éxito material. Vengan a Jesús, dicen, y recibirán una recompensa material. Pero esa no es la esencia del Evangelio. Claro que Jesús puede sanar las enfermedades físicas y también tiene autoridad sobre las enfermedades dolorosas,
Pero ese no es el mensaje central de Cristo. No vamos por todas partes diciendo confíen en Cristo y se irá el cáncer. No vamos por todas partes declarando confíen en Cristo y ya no habrá más SIDA, ya no habrá más COVID. No vamos por ninguna parte exclamando confíen en Cristo y atraerán la salud y la riqueza. Esa no es la buena noticia de Cristo, porque la buena noticia de Cristo es mucho más que eso. No es que Jesús te sanará de todas tus enfermedades ahora mismo, sino finalmente que Jesús te perdonará todos tus pecados para siempre. La buena noticia de Cristo no es si reúnes o tienes suficiente fe en Jesús para poder recibir una recompensa física y material aquí en la tierra. La buena noticia de Cristo es que si tienes la fe de un niño en Jesús, serás reconciliado con Dios por toda la eternidad. No debemos ser como el paralítico y sus amigos en Mateo 9, que se acercaron a Jesús como si fuera un milagrero, como si fuera apenas capaz de resolver sus necesidades físicas inmediatas. Y para sorpresa de ellos, que esperaban que Jesús sanara físicamente a su amigo, la primera respuesta de Jesús fue en Mateo 9:2: ánimo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Y con esas palabras dejó en claro que la verdadera prioridad de su venida no era simplemente aliviar el sufrimiento, sino cortar la raíz del sufrimiento, el pecado. Esa es nuestra mayor necesidad. Uno sabe que ha sido limpiado de todo su pecado y que no hay nada que temer delante de él. Y uno sabe que cuando su cuerpo ya no da más, respira por última vez y su corazón deja de latir y no tiene de qué preocuparse porque ha unido su vida al hombre que venció a la muerte, el único que venció al pecado, que es la raíz de todo sufrimiento. Y entonces uno puede decir con las Escrituras: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 55 al 57. El perdón es el mejor regalo de Dios porque satisface nuestra mayor necesidad. Necesitamos ser limpiados del pecado más de lo que necesitamos ser sanados del cáncer. Te lo diré de nuevo. Necesitamos ser limpiados del pecado más de lo que necesitamos ser sanados del cáncer. Necesitamos que se olvide nuestro pecado más de lo que necesitamos que se extraiga un tumor. Eso es precisamente lo que Jesús hace al darnos un corazón nuevo, limpio de pecado, que nos libera del temor ahora y para siempre. Sin embargo, el cristianismo no se detiene aquí. Con frecuencia ponemos un punto aparte aquí y damos por sentado que la esencia de la vida cristiana es haber sido perdonados de nuestros pecados. Muchos que profesan ser cristianos se quedan estancados aquí, creyendo que Cristo los ha limpiado de su pecado, pero sin experimentar el cambio verdadero, auténtico, real y radical en su vida. Sin embargo, no debe de ser así, ya que hay más en la promesa de Dios en Ezequiel. Dios le dijo a su pueblo, en Ezequiel 36, 26 y 27, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. A la luz de esto, Jesús le dijo a Nicodemo:
que nacer de nuevo significa nacer de agua y del Espíritu. El significado que hay detrás de estas palabras es impresionante. Cuando tú vienes a Jesús, Él no solo te limpia de pecado, sino que también te llena de su Espíritu. Por eso debemos percibir la magnitud de esto. Cuando venimos a Jesús, Él pone la fuente de su vida en el centro de la nuestra. Este es el núcleo del llamado de Jesús a seguirlo. Cuando una persona se hace cristiana, muere y Jesús se convierte en su vida. Parafraseando a Pablo, lo que él dice en Gálatas 2:20, hemos muerto con Cristo y ya no vivimos para nosotros. En cambio, Cristo vive en nosotros y la única manera en que tú y yo podemos vivir es por medio de la fe en Él. Y más adelante Pablo escribe en Romanos 8:10 al 11, y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Este es el asombroso mensaje del cristianismo. Cristo murió por nosotros para poder vivir en nosotros. No se trata de que Jesús simplemente mejore nuestra vieja naturaleza. Nos da una naturaleza totalmente nueva, una totalmente unida a la de Él. En un sentido mucho más grande, cuando venimos a Jesús, cuando unimos nuestra vida a la de Él, todo lo que le pertenece a Él ahora es nuestro. Sí, como ya hemos analizado, su justicia reemplaza nuestra injusticia. Sin embargo, hay más. Cuando venimos a Jesús, su Espíritu llena nuestro espíritu. Su amor se convierte en nuestro amor. Su gozo se convierte en nuestro gozo. Su mente se convierte en nuestra mente. Sus deseos se convierten en nuestros deseos. Su voluntad pasa a ser la nuestra. Su propósito pasa a ser el nuestro y su poder llega a ser nuestro poder. La vida cristiana llega a ser nada menos que la expresión de Cristo que vive en nosotros. Esa realidad señala la diferencia entre la religión superficial y una regeneración sobrenatural. La religión superficial implica una vida cristiana falsa que no consiste en otra cosa que verdades para creer y tareas para hacer, y se pierde la esencia de lo que significa seguir a Jesús. Por otra parte, la regeneración sobrenatural implica una vida cristiana auténtica, despertada por el Espíritu, la verdad, el amor, la pasión, el poder y el propósito de Jesús. Y es cuando tú tienes un nuevo corazón, cuando tienes un espíritu nuevo, que pasas de ser un discípulo a ser discípulos. Eso es justamente lo que Jesús quiere señalar con las palabras que dice después de sígueme. Recordemos que le dijo eso a 4 pescadores en Mateo 4:19. Vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Observemos que en esta invitación Jesús no les dice a los pescadores que los llama a hacer. Más bien les dice lo que Él producirá en ellos para que puedan hacer. El mandamiento que les da a ellos solo se podría cumplir por la obra que Él haría primero en ellos. A medida que estos discípulos siguieran a Jesús,
Él iría transformando todo en sus vidas, sus pensamientos, sus deseos, su voluntad, sus relaciones y en definitiva el propósito mismo por el que vivían. Y aquí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes. Síganme, dijo Jesús, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Usando una figura familiar en la arraigada profesión de los discípulos, Jesús los convocó de entrada a una misión que los consumiría. Harían algo más importante que buscar peces por todo el mar. Extenderían el evangelio por todo el mundo. Y como resultado de ser discípulos de Jesús, harían discípulos de Jesús. Seguir a Jesús llevaría a cada uno de esos pescadores a pescar personas para Jesús. No es de sorprender que el libro de Mateo termine con Jesús en la ladera de una montaña diciéndole a esos mismos discípulos, en Mateo 28, 19 al 20, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En algún punto, entre Mateo 4 y Mateo 28, Jesús había hecho que esos discípulos se convirtieran en hacedores de discípulos. Había transformado a esos seguidores en pescadores. Y cuando llegaron a la ladera de la montaña en Mateo 28, estaban ansiosos por decirle a todo el mundo sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Habiendo sido perdonados por sus pecados y estando preparados para ser llenos del Espíritu de Dios, darían su vida, no simplemente para ser discípulos de Jesús, sino para ser sacrificialmente discípulos de Jesús. Ser pescadores de personas se volvería algo central para ellos y también costoso. Pedro predicó el Evangelio a miles en Pentecostés y después a multitudes. ¿Y por qué no se callaba? La tradición dice, como ya hemos visto, que fue crucificado cabeza abajo. Y tradiciones similares dicen que Andrés, su hermano, fue crucificado cuando predicaba el Evangelio en Grecia. Judas, no el Iscariote, fue apaleado hasta la muerte por ministrar cerca de la actual Turquía. Tomás fue atravesado con una lanza en su costado cuando hacía discípulos en la India. Santiago fue el primero en ser decapitado. Felipe fue apedreado y Mateo fue quemado en una hoguera. Todo por predicar el Evangelio. Como resultado de ser discípulos de Jesús, cada uno de esos hombres dio literalmente su vida para hacer discípulos de Él. Y está claro que el desborde de transformación en estos discípulos se multiplicó a través de ellos. Cuando Jesús transformó sus mentes, se convencieron de que la gente necesitaba escuchar el Evangelio. Cuando Jesús transformó sus deseos, anhelaron que la gente escuchara el Evangelio. Cuando Jesús transformó su voluntad, se sintieron urgidos a dar su vida proclamando el Evangelio. Cuando Jesús transformó sus relaciones, amaban a la gente lo suficiente como para compartir con ella el Evangelio, aunque les costara todo lo que tenían. Jesús había transformado el propósito de sus vidas. Cada uno de sus discípulos se comprometió sacrificialmente a ser discípulos y el curso de su vida nunca volvió a ser el mismo. Todo esto hace que me pregunte, ¿qué nos falta? Cuando miramos a la iglesia actual, parece como si hubiéramos tomado el costoso mandato de Cristo
de ir, bautizar y enseñar a todas las naciones, y lo hubiéramos cambiado por un cómodo llamado a los cristianos a venir, bautizarse y sentarse en una silla de la iglesia. Si preguntamos a los cristianos individualmente qué significa en la práctica hacer discípulos hoy, probablemente recibiremos pensamientos confundidos, respuestas ambiguas y probablemente también algunas miradas en blanco. Es como si nos hubiéramos quitado unos a otros de cualquier responsabilidad personal de pescar personas. Y estoy convencido de que la mayoría de los que dicen ser cristianos no dirían que su propósito en esta vida es hacer discípulos de Jesús en todas las naciones. De hecho, la mayoría se echaría para atrás ante la idea y algunos podrían incluso sentirse tentados a no seguir escuchando a estas alturas por estar hablando esto. Esto ya no es para mí, podrían pensar. Sin embargo, por favor, escuchen. Pensemos juntos, según la Biblia. ¿Acaso no es cierto que cada discípulo de Jesús debería hacer discípulos de Jesús? Desde el comienzo del cristianismo, ¿no es verdad que seguir a Jesús siempre ha implicado pescar personas para Él? ¿No te parece que estos primeros discípulos de Jesús hacían discípulos porque querían hacerlo, no porque tuvieran la obligación de hacerlo? Aquellos primeros discípulos en la montaña, en Mateo 28, no tenían que ser engatusados, manipulados para ser discípulos. Ellos estaban tan urgidos sobrenaturalmente y ungidos para hacerlo. Ni siquiera la muerte podía frenarlos de obedecer ese mandamiento. Y yo te pregunto a ti hoy, ¿qué nos impide obedecer este mandamiento hoy? Me refiero a cada uno de nosotros. ¿Por qué hay tantos supuestos cristianos, entre comillas, participando marginalmente de la iglesia sin involucrarse en nada, o incluso tal vez involucrados solamente en la maquinaria de la denominación de la iglesia, pero que no están dando su vida incondicionalmente, apasionadamente, sacrificialmente y gozosamente para ser discípulos en todas las naciones? Y podría ser debido a que tanta gente en la iglesia se ha conformado con una religión superficial en lugar de una regeneración sobrenatural. ¿De verdad tienen un corazón nuevo y un espíritu nuevo? Para ir concluyendo, escucha muy bien esto. Si el cristianismo consiste simplemente en una lista de cosas para hacer o no hacer diligentemente, además de principios que hay que creer y de prácticas que hay que cumplir, pues entonces muchos de las cuales son similares a otra religión, no tenemos mucho entonces para compartir con el mundo. ¿Por qué hacerse cristianos si el Islam, el hinduismo, el catolicismo parecen casi iguales? ¿Acaso no están todos sencillamente cumpliendo reglas según sus costumbres religiosas y al final no serán todos recompensados de alguna manera por eso? Además de ser cristiano, es simplemente cuestión de una religión superficial, pues entonces no habrá persuasión alguna que nos convenza de dejar nuestra zona de comodidad, alterar nuestras prioridades, sacrificar nuestras posesiones, arriesgar nuestra reputación e incluso potencialmente perder nuestra vida por compartir a Cristo con otros. Tenemos entonces todos los motivos para quedarnos sentados en nuestra fe privada que funciona bien y que no intenta imponerse a la gente que nos rodea, mucho menos al resto del mundo.
Un enfoque superficial del cristianismo siempre resulta en una mentalidad de espectador, de consumidor en la iglesia. Sin embargo, si el cristianismo implica la regeneración sobrenatural por medio de la cual el Dios del universo extiende su mano misericordiosa hasta las profundidades de nuestra alma, nos perdona de nuestros pecados y nos llena con su Espíritu Santo, entonces una mentalidad de espectador, de consumidor, es espiritualmente inconcebible. Para las personas cuyo corazón, mente, voluntad y relaciones han cambiado radicalmente por la persona de Cristo, el propósito de Cristo reinará sobre todo. Si tú eres realmente un discípulo de Jesús, te vas a ver apremiado sobrenaturalmente para ser discípulos de Jesús, para compartir, para hablar a otros de Jesús. Los verdaderos seguidores de Jesús no necesitan ser convencidos, engatusados, manipulados, persuadidos para ser discípulos en todas las naciones. Todo el que sigue bíblicamente a Jesús se volverá pescador de hombres para Jesús en todo el mundo. Si tú le preguntaras a verdaderos seguidores de Jesús por qué hacen discípulos, estoy seguro de que ninguno de ellos respondería que es porque tienen que hacerlo. Lo diré de nuevo. Si tú le preguntaras a verdaderos discípulos, verdaderos seguidores de Jesús, ¿por qué comparten su fe? ¿Por qué hacen discípulos? Yo estoy seguro de que ninguno de ellos respondería, es porque tengo que hacerlo. Todos ellos dirían que es porque quieren hacerlo. Dios les ha dado a esos hermanos y hermanas un corazón nuevo, un corazón cuyo pecado ha sido perdonado y está lleno de su espíritu. Y extender el evangelio es el desborde natural o sobrenatural, no de una religión llamada cristianismo a la que se adhieren, sino de una relación que mantienen con Cristo. Y te quiero preguntar para concluir, ¿has nacido tú de nuevo? ¿Qué hay de ti? ¿Estás absorbido por una religión superficial o has experimentado la regeneración sobrenatural? ¿Te estás concentrando en los principios y prácticas cristianas o te estás aferrando a Cristo como a la vida misma? ¿Tienes confianza de que tu pecado ha sido perdonado y está claro para ti que estás lleno de su Espíritu? Si es así, te pregunto de nuevo, ¿has nacido de nuevo? El fruto de seguir a Jesús es un corazón nuevo, con una mente nueva, nuevos deseos, nueva voluntad, una nueva manera de relacionarse con la gente que nos rodea y un nuevo propósito. Síganme, dijo Jesús, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Este no es un llamado a recorrer el camino de la religión superficial, es la invitación a saborear el placer que solo se puede hallar en una relación sobrenatural con Jesús. Él te convoca a permitir que tu corazón sea cautivado por su grandeza y que tu vida sea cambiada por su gracia. Vuélvete de tu pecado y de ti mismo y confía en Él como el soberano salvador de tu alma, que todo lo satisface. Pero no te equivoques, esto no significa que estás haciendo de Jesús tu Señor y Salvador personal. ¿Por qué te digo esto? Por lo que veremos el domingo. El título del domingo será La Gran Invitación. La Gran Invitación. Y te quiero dejar con esto. Si tú has leído la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, te habrás dado cuenta que en el Antiguo Testamento Dios manda a que lo busquen. Pero en el Nuevo Testamento dice que Él vino a buscarnos. En Lucas 19:10 dice que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido.
Y si entendemos esto, nos damos cuenta que uno de los mayores errores, no solo doctrinales, sino de responsabilidad humana, en el afán de tener más miembros en las iglesias, en las denominaciones, aunque no sean verdaderos convertidos, es el engaño de hacer creer que la gente pecadora somos los que tomamos la iniciativa para buscar a Dios. Y no se nos enseña de cómo la Biblia usa la figura de la adopción para describir su relación con su pueblo. Y te pregunto esto, ¿puede acaso alguien que necesita ser adoptado escoger quién lo adopte? ¿Que no es al contrario? Pero nuestro orgullo y soberbia humana nos hace creer que somos nosotros quienes decidimos invitar a Jesús para que venga a nuestro corazón. Pero la realidad del Evangelio es que no nos convertimos en hijos de Dios por nuestros propios medios o nuestra propia iniciativa, ni tampoco Dios nos da la salvación por una invitación nuestra. En lugar de eso, antes de que hubiéramos nacido, Dios estaba trabajando para adoptarnos. ¿Quién buscó a quién? ¿Dios al hombre o el hombre a Dios? Medita en eso. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta semana hermosa, maravillosa, porque podemos ver tu gracia, tu misericordia, Señor, que se está reflejando en tu pueblo. Señor, nos estás despertando, Señor, a ser verdaderos discípulos tuyos, Señor. Y una vez más tú lo demuestras, Señor, con los hermanos y hermanas que se están levantando a predicar tu palabra, Señor, a invertir en el reino, Señor. Y hoy en especial te rogamos, Señor, de que tú te glorifiques en el Hospital Regional de Salamanca, junto con todos los hermanos y hermanas que estemos, Señor, que tú abras puertas, que tú toques corazones, que tú te glorifiques, que tú, Señor, te muevas con poder de tu Espíritu Santo a través de todos aquellos que compartan tu palabra. Señor, que te glorifiquemos en todo, Señor, en lo que se vaya a llevar de alimento, en lo que se vaya a predicar, en lo que se vaya a cantar, en lo que se vaya a orar. Que hagamos, Señor, discípulos tuyos, seguidores tuyos, no del hombre, Señor. Es tiempo, Señor, de que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Glorifícate también en el Cerezo 1000, glorifícate en todas partes, Señor. Glorifícate en callejones y granados en el servicio del domingo, Señor. Hay tanto trabajo para el reino de Dios. Es tiempo, Señor. Es tiempo de que seamos oidores de la palabra y hacedores también. Y que escuchemos la gran invitación que tú nos haces, Señor, a cada uno de nosotros. Es tiempo, Señor, de seguir el llamado, Señor, y de que de verdad sea transformado nuestro corazón en un corazón nuevo, nuestro espíritu en un espíritu nuevo. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y que tú te glorifiques, Señor, que tú te glorifiques con poder. Señor, y de antemano te agradecemos por el servicio glorioso, poderoso de fiesta, donde tú serás exaltado, Señor, el domingo en callejones y granados, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia que nos demuestras cada día, Señor, al poder respirar, al poder hablar, al poder caminar. Señor, gracias por un año más de vida que le diste a esta princesa de Harmony. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias por guardar a Elí allá donde está, guardar a nuestras familias. Gracias, Señor, por todo, Señor, y por cada petición de nuestros hermanos que están escuchando, Señor, que tal vez algunos no los conozcamos, Señor, pero tú los conoces. Y hoy oramos, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste con poder en cada uno de ellos. Y quita todo estorbo, Señor, todo pretexto, todo aquello que impide que cumplamos la voluntad tuya. Porque todos podemos ser útiles en el reino de Dios. Unos siembran, otros riegan, pero la gloria siempre, siempre, siempre será tuya y no del hombre, Señor. Te damos todo el honor y la gloria
en el nombre de Jesucristo. Amén.